Nació en Nueva York, donde se graduó en escultura en 1965 y pronto amplió su campo de acción en el espacio y el tiempo mediante la performance y el vídeo. A partir de sus experimentos en torno a la imagen femenina e inspirándose en el teatro japonés, rituales de otras culturas, la obra de Borges, leyendas o cuentos de hadas, empieza a incorporar texto, sonido y dibujo hasta desarrollar su inconfundible lenguaje audiovisual compuesto por multitud de capas. La Fundación Botín en Santander presenta ahora Caudal o río, vuelo o ruta, una poética reflexión sobre la relación del ser humano con la naturaleza, un motivo recurrente en toda su obra. Esta noche en Metrópolis, Joan Jonas. En los años 60 no estaba demasiado satisfecha con las esculturas en las que estaba trabajando. En Nueva York asistí a happenings de artistas visuales como Claes Oldenburg, aunque él los llamaba performance, y de bailarines que colaboraban con artistas visuales. Y me sentí muy atraída hacia esa forma de expresión. Fue entonces cuando cambié, porque me di cuenta de que podía incluir otros elementos en mi obra, podía incorporar el sonido, el movimiento, y en cuanto empecé a tomar parte en mis obras, supe que había dado con la respuesta. Aquello me permitió expandir mi práctica de la escultura. Así que no fue un cambio drástico, porque la literatura, el cine y otras formas de narración ya estaban entre mis inquietudes y mis centros de interés. Así que combiné todos esos elementos y creé mi propia versión de lo que podía ser la performance en aquel entonces. Mis primeras performances, que eran performances con espejos, en las que los artistas llevaban grandes espejos y se disponían en distintas formaciones, estaban influidas por Borges, por una selección de textos que acababa de ser traducida bajo el título Laberintos, en los 60. Leyendo a Borges, me interesó mucho su forma de describir los espejos y ese universo suyo, donde todo está multiplicado y extendido. Memoricé todas las frases de Borges sobre los espejos, y mi primera performance consistió en citar a Borges cubierta de espejos. Y claro, luego seguí desarrollando esa temática porque el vídeo es como un espejo en movimiento. This is my right eye. This is my left eye. This is my left eye. This is my right eye. This is my left eye. This is my right eye. This is my left eye. This is my right eye. Me había comprado una cámara de vídeo en un viaje a Japón y enseguida empecé a jugar con ella, a sentarme delante del monitor y jugar con mi propia imagen en vivo. Era una posibilidad fascinante para muchos artistas de aquella época, porque era la primera vez que podíamos ver nuestra propia imagen en directo gracias a las videocámaras. Porque el celuloide hay que procesarlo, pero el vídeo no. Aquello me fascinó para las performances y me empezó a interesar la posibilidad de que la cámara formara parte de la performance, proyectando la imagen en vivo, de tal forma que el público veía dos cosas simultáneamente: la performance en vivo y la proyección de un detalle. Una de mis principales inquietudes era el espacio, en parte por mi formación en historia del arte. ¿Qué es el espacio y cómo podemos representarlo? Así que siempre me atrajeron los paisajes y los espacios al aire libre. Evidentemente, sabía de la existencia del land art y todo el trabajo que se estaba haciendo en espacios al aire libre, y probablemente también me influyó.
La poesía, es decir, la forma poética, la estructura de la poesía, tuvo una gran influencia en mi obra desde el principio, porque cuando empecé a hacer mis performances y mis vídeos, los asociaba con poemas. Así que los concebía como pasajes cortos. Una de mis primeras preocupaciones era cómo crear una imagen y cómo alterar la imagen, cómo el medio altera la imagen. Por ejemplo, al estar al aire libre, la distancia altera la imagen y el sonido. Y en los vídeos la forma de encuadrar altera la imagen. Y cuando yuxtapones dos imágenes en un espacio físico real, cada una altera la otra a través de nuestra percepción, nuestra forma de relacionarlas entre sí. Es una especie de montaje tridimensional. Creo que todo eso es lo que me interesa. Just as a young pale man appeared at the window and asked if I was all right. I was busy crawling around in the smashed roof of the car, looking for small things. The wind blew everything away. Then a rather large man appeared and offered to take me to the crossroads, to the restaurant there, to call the police. I trembled and leaned into the wind. I climbed into the back of his big soft car, and we crept down the road. They told me I had been blown off the road by the wind. The radio said, "Woman blown off the road by the wind." We reached the crossroads, and I got out. There was no restaurant. There was no crossroads. It was Iceland, 1,000 years ago. Nunca me planteé incluir elementos teatrales en mi obra, ni concebí mi obra como teatral, hasta que viajé a Japón y descubrí el teatro no. El teatro no es muy íntimo, en cierto modo, así que lo relacioné con mis performances y me influyó mucho. Aunque no se puede ver claramente, no es una influencia directa. Empecé a usar máscaras y distintos tipos de vestuario y a reflexionar sobre el teatro visual, la danza teatro. Investigué mucho otras culturas. Me interesaba cómo funciona el ritual en las diferentes culturas, el chamanismo y demás. Probablemente me sintiera muy atraída por eso. Empecé a concebir lo que hacía yo en Nueva York ante mi público como una especie de ritual, pero en un sentido contemporáneo, totalmente anclado en el presente. En el fondo no se parecía en absoluto a ningún ritual de aquellas culturas. Pero por otro lado creo que lo ritual tiene que ver con mi relación con el suelo, con la tierra, y también con mi relación con la naturaleza.
En los años 60 fui a ver una danza de los indios Pueblo, la danza de la serpiente Hopi en el sudoeste, así que también trataba de ver otras cosas. Serpent as weather deity. Serpent and lightning shed. American Pompeii. Form of a house. An irrational animal figure. Animal dance. Dance with live serpents. Plateaus. Masses of limestone. Tertiary rock. Higher plateaus, steep edges, smooth surfaces, pierced by flowing waters. Ravines. Siempre me ha gustado dibujar y lo quise incorporar a mis performances como un elemento más de mi práctica artística, como artista visual. Lo vi como otra manera de alterar las imágenes. Siempre que hago una obra intento hacer dibujos que tengan una relación con la estructura, el espacio o el contenido. Me interesa inventar dispositivos que permitan alterar el dibujo. Edito y cito fragmentos de historias, pero nunca las reescribo. No cambio en absoluto las palabras, aunque sí las represento a mi manera. Creo imágenes que se corresponden con la historia. A veces la imagen parece desentonar, y creo que es porque el surrealismo ha sido una de mis grandes influencias. El juxtaponer dos cosas diferentes, dos cosas dispares. Me interesaba la forma en que esa imagen puede alterar la percepción de aquella historia y viceversa. When I awoke before the night had fled, I heard my children crying in their sleep, for they were there with me, crying out for bread. Oh, cruel you are indeed, if you can keep from tears to think of what ran through my mind, and if you don't weep, then what makes you weep? They were awake now. It was near the time when customarily our food was brought, and they were spooked from their dream, I from mine. Then down below I heard them nailing shut the door of that awful tower. Horrified, I stared my sons in the face,
I'd gone mute. I did not weep. I turned the stone inside. They wept. And then, "What ails you, father dear? You look so strange," my little Anselm cried. And still I did not speak, nor shed a tear the whole day long, nor through the following night until I saw another sun appear. But when there came a meager ray of light into that gloomy jail, and I could see in their 4 images the image of my plight, I gnawed at both my hands for misery, and they, assuming hunger would explain my action, rose at once and said to me, "Father, it would give us much less pain if you ate of us. You clothed us in this unhappy flesh. Strip you it off again." Cuando estaba en Islandia trabajando en Volcano Saga, descubrí la obra de Halldór Laxness y empecé a leerlo. Pero me llevó varios años encontrar algo que hacer con una de sus novelas. Pity we don't whistle at one another like birds. Words are misleading. I am always trying to forget words. That is why I contemplate the lilies of the field, but in particular, the glacier. If one looks at the glacier long enough, words cease to have any meaning on this earth. Él también habla de la naturaleza de una forma muy bella, muy poética. Hay un pasaje en Bajo el glaciar sobre las abejas y lo milagroso que es lo que hacen. Al mismo tiempo leo en los periódicos lo que está sucediendo con las abejas. Ya había trabajado anteriormente con niños, pero no de forma tan extensa. Antes de esta pieza que presenté en Venecia, tenía ya esa idea de trabajar con niños, aunque no sabía cómo. Entonces surgió esto. Naturalmente ya conocía el tema, fue por eso precisamente por lo que decidí trabajar con niños, porque aunque no lo digo con palabras, son los que heredarán todo esto. No hacía falta decirlo con palabras, bastaba con ver a los niños, las abejas, los peces, el viento.
Y los niños están en la imagen, al mismo tiempo que esos elementos. No hablamos de ello durante los ensayos, ni cuando estábamos montando la pieza, porque no quería cargarlos con el tema. Pero era claramente lo que quería mostrar. La obra que presento aquí es una superposición de dos cosas. Por un lado está la naturaleza, los pájaros, que son uno de mis grandes temas. Tiene que ver con los viajes que he hecho a lo largo de este último año a Singapur, y también hay imágenes del cementerio de Génova y demás. Así se forma un nuevo relato compuesto de imágenes que he grabado en mis viajes. Cuando me invitaron a hacer este taller, me interesaba el proyecto de desarrollo sostenible que está patrocinando la Fundación Botín en el Valle del Nansa. Así que pensé que el taller podía tratar de eso. Vine un par de veces y exploré el entorno. Me llevaron de visita. Y empecé a pensar en hacer algo sobre este sitio. Cuando vine hace 3 semanas, mi pieza para el proyecto estaba realizada en parte. Tenía ya un vídeo para la instalación, pero sabía que quería hacer otro más. Con los participantes del taller, volvieron a llevarnos al Valle del Nansa. También nos llevaron a las cuevas, que fue una experiencia fascinante, y al Parque Botánico de Botín. 4 de los participantes vinieron a trabajar conmigo y mi asistente Elena Mazzi en este mismo espacio para hacer un nuevo vídeo que forma parte de la instalación. Luego, una de las participantes cantó. Le pedí que cantara algo. Compuse un poema a base de fragmentos de teatro no japonés, una vez más, para estructurar de algún modo las 2 piezas. Y ella cantó partes de ese poema. Así que tengo la voz de una mujer y la de un pájaro, que son muy diferentes.
Quería unificar el espacio pintándolo. Nunca había pintado un espacio como este, así que pensé que era una ocasión para experimentar, cosa que hice. Es un poco como un bosque para el que entra. Creo que el hecho de visitar las cuevas también tuvo un impacto enorme sobre mí, inconscientemente. Fue una experiencia asombrosa. Cuando entro en el espacio digo, Dios mío, esto me recuerda un poco a una cueva. Aunque evidentemente no tenga nada que ver, pero la visita a las cuevas fue una experiencia muy profunda para todo el mundo. A very deep experience.